uno tiene nuestras diferencias y nuestras controversias, y en la vida profesional también. Hubiese tratado de ser más consciente de cómo manejar un filtro al hablar de un lugar de amor, de un lugar de buena voluntad. Me ha costado amistades que quería mucho, que quiero mucho, que valoro, y esa intención de ayudar no siempre es suficiente. Esto es lo que nosotros hacemos, pero no es lo que somos. No porque tú obrarías así o porque tú reaccionarías así, quiere decir que los demás, para ellos eso es la reacción inicial o la lógica o la línea de pensamiento. Yo no la voy a cambiar porque no me hace feliz hacerlo de otra manera. Así que si ahora mismo no tuviéramos más que trabajar con ellos, yo no tengo más que agradecimiento. Ok, es otra forma de verlo, puedo entender algo de esto. Otros que me baten. Así que al principio, yo puedo decir que a mí me agobiaba bastante la situación, pero poco a poco he aprendido a lidiar con ella. El exceso de machismo. Es difícil porque esta industria siempre ha sido capitaneada y caracterizada por eso. Saludos amigos, ¿cómo están? Les habla Sonia Rivera en otro episodio de Diamond Talks. Estoy súper emocionada porque este episodio huele a mofongo, huele a cuajito, huele a pincho, huele a todo lo que usted se imagina. Si usted es boricua, diga huepa y levante las manos, porque tengo aquí la bandera de las parejas a nivel mundial de Puerto Rico, los que nos representan en todos lados donde vamos. Y para mí de verdad no solamente somos amigos, pero es un orgullo tenerlos aquí en el podcast y que me han dicho que sí. Bienvenidos sean. Titi Tamara, yes, se nos dio. Yo siempre me celebro, porque de verdad que hacer un podcast pues, es un poquito complicado, ¿verdad? Y todo eso. Sí. Pero antes de comenzar, por favor, no olvides suscribirte, darle like, compartir este video, porque va a ser una bomba y lo sé. Todo el mundo quiere ver qué es lo que ellos tienen que decir, y de verdad que mi casa se hace pequeña teniéndolos a ellos aquí. No, chicos. Gracias a ti por contar con nosotros. No, siempre. Lo que pasa es que me quería preparar bien porque aquí no quería venir a meter las patas. Tenía que practicar un poquito, ¿verdad? Primero y hacer la evolución del podcast, pero ha ido poco a poco subiendo, así que usted sabe, ellos están aquí, si están aquí es porque confían en mí, saben que lo voy a hacer bien. Seguro bueno, que sí. Argentina y Puerto Rico, pero... Puerto Rico y Puerto Rico. Ya, yo vi que llegaste súper pequeña, o sea, ya tú literalmente eres boricua de corazón, aunque yo sé que tú defiendes mucho también, o sea, lo tienes bien arraigado en ti, la boricua, o sea... Obvio, o sea, no es como que... Desde los 6 meses. Sí, yo sé, sí, lo vi en el otro podcast, que de hecho le quiero enviar un saludito a Yariel, porque yo sé que también hicieron No Puedo Detener Ensayo, así que vaya y cheque también el material de ellos, que está bien chévere. 23 años juntos, se dice fácil, pero como que ha pasado un montón de cosas. 24 ya. Porque desde que vi el podcast que decía 23, ok, sí, 24 sí. Ya cumplieron 24. 2000. Sí. En el 2000 empezamos. Sí, yo sé. Yo llevo exactamente eso mismo bailando de enero, del 2000. Tú eres una cajita de monería, porque yo me puse a averiguar de cosas y seguí averiguando cosas y sub 22, yo no sabía que tú eras pertiguista. Eso es uno de los deportes más duros del atletismo. Yo fui atleta, corrí 8.500, que no me queda nada de eso, ya lo vi. Pero sé lo complicado que era pues, hacer deportes y en ese tiempo que no había tanta tecnología. Cuéntame de eso. Sí. Bueno, yo siempre vengo desde muy temprana edad, hice deporte. Primero empecé corriendo pequeños maratones y en el atletismo, pues fui bajando de carreras de larga distancia. ¿Ah, eras fondista también? Sí, así fue que empecé y fui bajando. Después de 3.000, 1.500, 800, 400 fue lo más corto que corrí, pero siempre lo compaginaba con el baloncesto, que era y sigue siendo una de mis grandes pasiones. Y a través de los años que competí en categorías menores en Carolina, pues estuve representando a Carolina por mucho tiempo, después a nivel de escuela y a nivel universitario. Después fui cambiando algunos eventos en el campo y en el campo llegué a hacer tiro con pesas, jabalina, disco. Será full de campo que sí. Casi nunca, bueno, muy pocas personas hacen pista menos que sea triatlón, o sea, como es que la primera fue correr y después llegué a los otros
a los otros eventos, que en la saltabilidad fue que donde mejor, y mi segundo mejor evento pues era el salto alto, pero en mi primer año de universidad me dio por intentar la pértiga y pues yo estaba en el regional de Corina, gano ese año en la ODI, y cuando me muevo a la Yupi, pues conozco ahí a mi coach y mi hermano de toda la vida, Edgar Díaz, y pues me entrenó ahí Muy famoso también ese. en la pértiga, que bueno, campeón de Puerto Rico, el Claro. mejor récord que hay en Puerto Rico de la pértiga. Y nada, hice Pero todos eres mis atrevido, estudios. porque eso es como que... Sí, sí, todos mis... bueno, con eso de atrevido, cuando yo cambié ese deporte, mi mamá no sabía que yo lo hice. Entonces, un día le digo, mami, estoy haciendo un evento que se llama La Pértiga. Y llegó allí al Sisto Escobar. Y cuando El corazón. yo estoy haciendo el baloncesto, pero bueno, unas frustraciones, llegué hasta jugar sub-22, pero unas frustraciones que tuve por unas lesiones, no pude seguir jugando el baloncesto. Y entonces dije, pues dame intentar La Pértiga, que fue con la que pude terminar mis estudios universitarios. Y yo brinco, y cuando me brinco, mi mamá empieza a gritar, porque mi papá también estaba ahí. Horto, ¿qué es eso? No. A mí eso no me gusta. Entonces, gritándome, en vez de decirme, qué bien, ella gritándome que dejara de hacer eso. Nada, pero un deporte muy técnico, de mucho sacrificio, pero me ayudó muchísimo, bueno, mis estudios, pero también a mucha disciplina que aplico en la vida gracias al deporte. Tamara, ¿cuán difícil es ser esposa de este caballero? Porque yo sé que obviamente están juntos y tiene el nivel de fama, obviamente, de los dos es igual. Pero cuán difícil, porque yo sé que él requiere mucho tiempo de a lo mejor familiar, pues estar en tanta cosa. Pues es que no tengo con qué comparar, pero dificultad, ¿no? Lo que sí a veces es que no es el que sí yo conozco lo que a él le gusta, el tiempo de calidad, el tiempo en familia, y ahora en este nuevo trabajo que tiene, que es una oportunidad grandísima de crecimiento para él y una oportunidad, una plataforma donde él puede poner en uso sus destrezas de líder, no limitadas solamente al baile, sino en todo lo otro que él puede prestar ese conocimiento. Pues, por un lado, yo soy la que está de cheerleader empujándolo para que no se raje, porque él extraña más tiempo familiar, extraña esto, extraña lo otro, pero son oportunidades que no se le habían presentado antes y donde puede hacer diferencia no para otros, sino también para él, porque es un reto y él mismo se da cuenta y tiene es más lo satisfactorio que lo que no. Sí hay que sacrificarse como siempre en todo, porque cualquier trabajo conlleva un sacrificio y siempre el tiempo de familia se puede ver afectado, ya sea un trabajo normal de 8 a 5 de lunes a viernes, como un trabajo como el de ahora, que realmente no tiene un horario ni unos días específicos, que no es difícil porque yo prefiero estar en el lado positivo, en el lado de cheerleader y dar lo que le pase la manita, que lo calme, en el vez de darle peso adicional o otra preocupación. Eso que no, me toca lo lindo, el ayudarlo, el estar ahí de cheerleader. Pero llegó en el tiempo perfecto, porque a lo mejor con menos edad o menos madurez hubiese sido a lo mejor un detonante. Ya cuando uno madura un poco, ¿verdad? Pues puede ser consecuente y entender y como que animar más y soltar un poco a lo mejor, ¿verdad? Pues esa... De biólogo a bailarín. Explícame eso, porque yo quedé como que biólogo. Bueno, sí, porque me encantaba siempre la ciencia. Biólogo rockero. Ya tengo esa parte. No, ya lo tengo también. Mira, aquí lo puse. Familia de músicos, banda de rock. ¿Cómo es eso? Sí. No, porque, yo fui rockera también. Pero... bueno, y todavía me encanta. Yo escucho mucho rock. No, porque siempre me gustó la ciencia. Estudié biología con una mentalidad de terminar una maestría en terapia física, que para mi tiempo cuando me gradué no estaba disponible. Estuvo disponible 4 años después que yo me graduara de la universidad. Pero fue paralelo a envolverme en el mundo de la salsa, porque mi papá, como siempre he explicado en otras ocasiones, tenía su orquesta, me quería tener en el frente. Y cuando voy a donde mi maestro de baile, obviamente, Papito Jala, que me enseña las coreografías para poder estar con la orquesta, pues me hace la invitación para pertenecer a su grupo. Y de ahí, pues fueron dos cosas que en mis años de universidad fui creciendo paralelo. Ya una vez terminó la universidad, ya estaba tan metido en tantas cosas de baile que veo la posibilidad de seguir estudiando un poquito más de baile y esperando ese gap para hacer la maestría, pues me voy a New York, empiezo a estudiar otras disciplinas de baile por otras oportunidades y regreso y trabajé de representante médico un tiempo por la preparación que tenía en biología. Pero nada, el baile siguió acaparando tanto tiempo de mi vida que apareció la oportunidad del municipio y dije, bueno, Dios mío, si por aquí es que tú quieres que yo vaya, pues por aquí déjame servir y pues hasta ahora, gracias a Dios,
los pies me sonaron mejor. Ok, mira, yo tengo aquí, porque obviamente ya habíamos hablado, ya había visto en otro podcast que tu familia es de músicos. ¿Tocas algún instrumento? Sí, aprendí primero el clarinete, que es mi primer instrumento. Después aprendí el bajo para pertenecer a una bandita A de la rock. banda de rock, ok. Y después aprendí, ahora, hace unos años atrás, aprendí a tocar un poquito también de guitarra, Ah, que son instrumentos que, ¿sabes? Siempre me apasionaron. voy a soltar, yo estoy aprendiendo ahora a tocar piano, ¿te imaginas? Coño. Sí. Santa me dejó un piano y estoy ahí todos los días, media hora dándole a mi piano. Ya toco alguna cosita ahí más o menos, pero el podcast no es de mí, pero ya sé lo complicado que es un Sí, instrumento. sí. Estoy ahí pariendo para leer, Bien Dios complicado. mío. Ok. ¿Cómo es un día en la vida de ustedes? Sencillo, cuando no están viajando, cuando no están haciendo nada, ¿verdad? Cuando no están haciendo cosas de baile. ¿Qué es lo que hacen? Tirarnos en la sala a ver televisión. Consiste el viaje en el baño, la cocina, o si vamos al cine, ¿Les gusta el cine? al patio si él va a entrenar, que siempre entrena. Si me convence, lo acompaño. Si convenzo a mi hijo, nos acompaña. Pero bien relajado. Tratando de estar lo más Sí. tranquilos, pues dormir. Apretando control remoto, Dormir. desconectados. Y si hay algo que en Puerto Rico ahora siempre hay cosas pasando, si hay algo que nos atraiga y queramos ir a ver o escuchar, pues vamos, estamos relax, pues vamos para allá. y vamos ¿Son a de apoyar. Chinchorreal? ¿Les gusta eso? Algo, sí. Sí. No, tenemos muchas Pero es que, amistades. exacto, y variedad también. A los dos nos gusta, nos apreciamos mucho la música en vivo, somos muy fanáticos de Glenn Monroy, so que si hay ¿Sí? algo así, ya sea cosita y tenemos el tiempo y la Causa energía y no perdida, nos hemos derretido, seguro. pues allá vamos. ¿Sabes que sí? Ay, ¿y los hobbies? Porque obviamente una cosa es estar en la casa sin hacer nada. ¿Qué hobby? Porque yo sé que a ti te gusta el baloncesto, pero ahora No, no. este se mete en el monte con la bicicleta cuando puede, a Ah. cabrear, o atrás A en el cabrear. gimnasio, o a correr con A mí me su gusta hacer rock and roll. mucho ejercicio, o sea, ese es Siempre fue mi como happy que place. ajá. Me gusta, incluso ahora cuando voy a los eventos, siempre voy al gimnasio, me gusta correr. Trato ya no de correr tanto por las lesiones que tengo en las rodillas, pero no puedo dejarlo, siempre como quiera lo hago. Pero corro mucho bicicleta, mountain bike en los montes cuando tengo la oportunidad. Y definitivamente entrenar. Atrás tenemos espacio. Tamara le encanta coger sol, ver su Antes me Netflix. Sí, yo fui a su gustaba. casa su tan playa. hermosa, yo sé. Cambiando así. Sí, sí. Pero tu hobby, tienes que tener un hobby como que otra cosa que te guste. Siempre me sigue gustando leer, no he sacado el tiempo recientemente. Durante la pandemia adopté jardinería. Bien Ah, sí, señora. Ay, sí. tú eres como yo, tita Matita, porque ahora compré una Me casa también. relaja, jardinería y rompecabezas. Sí. ¿Te gustan los rompecabezas? Sí, ay, sí llego a saber, pero para que tú veas, porque a mí me gusta siempre complacer y hacer Y cositas. tomar clases de baile. Ay, toman muchas clases de baile, sí. ¿Sí? De lo que aparezca. Ay. ¿De verdad? ¿Todavía? Si Para que tú hay veas, no house, lo voy de pensaría. house. Si hay de ballet, me voy a la de ballet. Si hay algo que quiero tomar, sea de salsa o bachata, siempre. Mira eso, ok. ¿Cómo se divide lo personal de lo profesional? Porque estar con el esposo 24/7 y estar para arriba y para abajo y como que no, la gente pensaría que siempre están juntos porque obviamente siempre los vemos juntos, pero ¿cómo se divide esa parte? Porque sé que es como que hay pelea. Él se le hizo más fácil que a A mí. él se Yo le- aprendí con los años. Ok. No, definitivamente, yo desde que siempre empezamos a tener la oportunidad de trabajar juntos, obviamente al principio era difícil hacer esa separación, pero para Claro. que esto fuera exitoso y funcional, tenía que existir. O sea, si nosotros en la vida personal uno tiene nuestras diferencias y nuestras controversias, y en la vida profesional también. Entonces, si las mezclamos, pues una de las dos va a fallar. Entonces, Claro. nosotros teníamos un ensayo y teníamos algún problema personal. Cuando llegamos a la hora de ensayo, o sea, se acabó esa parte, vamos a trabajar. Y si en la parte de trabajo estábamos trabajando y teníamos diferencias, porque somos dos mentes, dos ideas, o sea, dos formas de ver las cosas, pues a veces no coincidimos. Y a veces teníamos nuestra discusión y cuando se acabó yo le decía, ya se acabó, ¿qué vamos a comer? Y ella, Tamara venía, ¿cómo que qué vamos a comer? Y yo, Tamara, no es personal, ya terminamos. No, ¿cómo que no es personal si tú eres mi esposo? Yo vi en el otro podcast. Personal. No se puede estar más personal porque estamos Sí. casados. Sí, Pero fíjate, ahí- ya después de casados era menos, era más en esa etapa de noviazgo no, cuando empiezo a ok. bailar con él, que esto es una industria Sí, nueva para mí. sí. Entonces, era mucho. Me eché hasta el video del pelo Era corto mucho. como Ujú. dorado con blanco y yo la veía ya Sí. taca, 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 y yo guau, Y me ayer acordé era de así eso. un switch bien fácil.
No, ¿Qué vamos a comer? Y yo no no tengo es tan fácil, hambre. realmente no es tan Sí, fácil. pero tuvo que haber una pero- conversación como para... Bueno, la verdad es que, o sea, uno lo conversa, pero no es hasta que está en la práctica y en el día a día y lo que va pasando que uno va entendiendo. Y después tú te vas dando cuenta que a veces uno, en la vida personal como en la vida de trabajo, discute por cosas a veces que no son necesarias. Y en la vida profesional es porque al fin y al cabo queremos hacer buen trabajo, ¿verdad? Claro. Entonces, cuando uno se enfoca en esa parte, pues obvia todas las otras pajitas que le caen y se enfoca en lo que realmente es importante para Sí, hacer. si te fijas, dirijo esto porque obviamente ustedes son una de las parejas que más longevas son en la industria y han sobrevivido tantos años y mucha gente está empezando, a lo mejor baila con su pareja para darles un poco de contexto de Ujú, ujú. cómo deberían lidiar con las situaciones y qué es lo que se permite, qué es lo que no se debe permitir, pues Definitivamente. para que puedan llegar a alcanzar a tener Siempre, tantos siempre años. con respeto, siempre Claro, escucharnos. claro. Y si usted no quiere hablar de eh, algo, me dice, mira, yo no quiero hablar de eso, se acabó. No eh, pasa nada. ¿Sabes? Darle tiempo, irle madurando las cosas y siempre con respeto. El tema es el respeto, tanto en lo profesional como en lo Ok. personal. Eh, Cuando hay esa Y el falta de respeto, sí, balance. el balance también. O sea, nosotros, esto es lo que siempre decimos, esto es lo que nosotros hacemos, pero no es lo que somos. Entonces, Ok. en Usted nuestro, escuchó, para usted que está viendo en eh, esa cámara ahí, para que no usted es- lo en aplique. nuestro trabajo, eso es lo que nosotros nos dedicamos a hacer, pero Claro. no es lo que somos. Y entonces, en nuestra casa no es que estamos hablando todo el tiempo de baile. A veces llegan amistades y lo mismo siempre decimos, vamos a hacer otra cosa, ¿sabes? Si es del mundo del baile, no es que tenemos que estar hablando del baile, vamos Claro. a compartir de otra manera. Y tenemos nuestras amistades que son completamente también fuera del Fuera baile de baile. y que no, ¿sabes? Son eso. Así que tratamos de mantener un balance bien grande con eso, porque Y sé lo rico que es, porque, por ejemplo, mi esposito, el productor que está aquí detrás de cámara, que usted no lo está viendo, pero está por ahí, él lo que le gusta es el cine. Y cuando descubrí como, ay, yo puedo ver el cine también, me gusta como hacer sí, otras cosas, claro. porque todo en mi casa Claro. antes, pues fue baile, ustedes saben. Ujú. Y fue como que un cambio bien drástico y me gustó. Y por eso Fíjate, en fue eso hemos que... coincidido desde el principio los dos. Sí, Sí. le gusta, ¿Cuál es Que tu de película tener favorita? algo alterno a... ¿La película favorita? ¿Qué te La- gusta? ¿Marvel la- o qué te gusta? No, yo soy comedia romántica. ¡Sí! Serendipity, esa es mi comida favorita. Mi película favorita. ¡Wow! No lo hubiese, Serendipity. no lo hubiese creído. ¿Y la tuya? O The ¿Misterio? Orphan o Tabara, a... horror. exacto. O David, ¿cuál ¿tú es eres la igual que de Javi? Murder in Massacre in Massachusetts? ¡Ay, Dios O mío! El exorcismo de Emily. Tú dime donde haya Mira, mira que exorcismo él y como tripa y levanta todo. las manos. Y duermo como un bebé. Yo no veo misterio, no Ay, me los amo. gusta. No, pues no nosotros veo. Well, estamos. Lies Pues dale, Beneath, Tamara, Kate, una hay hora ella. muchas. Pero no, ahora una de las Sí, mías. pero yo siempre Una salgo hora. peleando Pues mira, porque es bien difícil. Yo buenas soy películas de Tito, porque a mí lo que me suspenso, gusta es terror. lo fresita. Sí. Y tú eres como Javi, que lo que te gusta es la sangre, las masacres, le gusta ver Me encanta la tensión, el suspenso. el YouTube de él. Yo digo, ese algoritmo que es feo. Porque lo Me que está encanta, todo. me encanta esa y las de superación me gustan mucho. Ok. Todas esas películas de historia que hay de superación, ya sea de temas sociales, raciales, de superación como persona, esos temas siempre me fascinan, Sí, me llenan mucho. y usted se preguntará, la entrevista no va como que por los bailes. Pues claro, porque la gente quiere saber un poquito más de ustedes y porque de baile tienen un montón de entrevistas ya de la historia, por eso es que no estoy yendo allá. O sea que hay muchas otras entrevistas que usted puede ver, pues que definen muy bien toda esa parte, la historia y todo eso, aunque vamos a tocar cositas así. ¿Qué decisión tomaste en algún momento que si lo hubieses tomado ahora, no lo harías? Y él dice, ay, Rosé. Por ejemplo, alguna decisión que tomaste en algún momento y tú dices, ay, eso no lo hubiese hecho Es yo. que no hubiese hecho eso. Sí, que no hubieses hecho. Alguno de los dos. Te ayudo, no sé. ¿Cómo qué? Difícil. Como el Difícil. film de chiquito. Así decía Tria. ¿Qué hubiese hecho? No sé, a lo Válgame Dios. Ay, se me quedaron en... Sí, Sí. me Eso es dejaste. difícil. Me Bueno, pues dejaste. claro, Hay que porque pensarla tenía bien. No, tenía porque- que... Ok, Porque back lo to que that. pasa es que Todo yo lo sé- hiciste por una razón y a lo mejor no hubieses cambiado nada. yo no creo que hubiese cambiado mucho de lo que ha pasado en mi vida. Yo creo que en los momentos que han sido difíciles o que a lo mejor no me hubiesen, o sea, que no hubiese salido a lo mejor como hubiese querido, creo que por mi manera de ser y mi manera de pensar en la vida, porque yo siempre lo pienso así, yo siempre me aferro de las cosas buenas. Entonces creo que aunque uno hubiese sido lo perfecto, lo mejor en ese momento, algo aprendí para que después más adelante me sirviera de otra manera. Porque siempre pienso de esa manera. O sea que siempre lo miro como que las cosas van pasando porque pues, hay un camino y existen esas bendiciones que Dios te pone y si no fue por aquí, fue por acá.
No sé, no tengo como que un arrepentimiento Ah. así. Pues qué bueno, ¿verdad? No Mira, sé qué. y Tamara hace como ¿Que que, tú o que ay, yo? a mí no me No, preguntan. de Que mí, tú, de no ti. sé, no sé, yo estoy todavía pensando en los míos. Mira. y viendo por ahí, pues porque Ya se me sabemos, ocurrió algo, ¿ya se te sí. ocurrió? Ok, vamos, tírala. Pero eso ya vino con madurez y experiencia. Hubiese tratado de ser más consciente de cómo manejar un filtro al hablar de un lugar de amor, de un lugar de buena voluntad, porque me ha Ok. costado amistades. El decir las cosas sin filtro y a lo mejor no transmitiendo de la intención de dónde viene o que la persona lo pueda entender de buena manera y no lo malinterprete, o yo, de hecho, o yo identificar que la persona no está asimilándolo como yo quiero. Me ha costado amistades que quería mucho, que quiero mucho, que valoro. Y esa intención de ayudar no siempre es suficiente. A veces hay que Ok. saber cuándo callar o cómo transmitir el mensaje que no sea lo mejor sin filtro. Y yo antes era muy sin filtro. Sí, lo sé, Pero pues, lo sé. y yo creo que sí. Pero para que tú veas, mira qué linda reflexión, porque a lo mejor esa parte, si no hubiese a lo mejor hecho esta pregunta, la gente no supiera de dónde, para dónde vamos, ¿no? Por dónde vamos. Y eso creo que mucha gente va a apreciar y este va a ser uno de los clips de este video. Ok. Lee en redes sociales. Yo a ti te veo a veces que estás por ahí metida. Ey. Él es el más influencer, yo soy en negación. Ay. No, he tenido que aprender por lo que estamos viviendo, Claro. pero obviamente yo hice mucha resistencia. Yo para abrir un Exacto, Facebook yo lo estuve un obligo a él tiempo. y después él acaba de influencer y yo así metida en mi cueva. Y ¿dónde es el botón de send? Aquí es el post. No hacen mucha. Yo no te veo a ti mucho haciendo. Es difícil, da trabajo. Prefiero sí. estar con el perro o con las matas o con el libro o con mi hijo o durmiendo o con Netflix. Sí, Ok. sí. Sí, pero es tan necesario. Sí, hoy día obviamente Ay, es pues, no es que me necesario. costara, pero la realidad es que también, antes era Ah. más activa, ahora estoy como que un poquito más soltando, porque también siento que pierdo. Consume Sí, tiempo. porque a veces Claro. ignoras los que están al lado tuyo para conectarte con gente que está al otro lado y tú dices Sí. que ni le importa a veces. Consume. Sí. Ahora te pregunto, lee los comentarios, porque yo sé que como son unas personas muy del medio, la gente no solamente quiere saber de ustedes, pero también hay haters por donde quiera. Hay gente que a lo mejor no quiere mucho y escriben detrás de un teclado, te escriben cualquier cosa y se quedan como si nada. Y yo como que, leen, les molesta. Pues mira, han habido uno que otro comentario que sí me toca una fibra. La que, fibrita. Y llego a tiqui, 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 y después a veces lo consulto con Tito, lo consulto con Triam, lo digo, no lo digo, lo posteo, no, déjalo ahí. Como mismo hay otros que uno aprende de lo que lee y dice, ok, es otra forma de verlo, puedo entender algo de esto. Hay otros que me baten. Hay otro que te importa. Hay de 3. todo. No, pero yo siempre le digo, mira, yo puedo leer las cosas, le trato de verlas lo más que ella pueda darle. Yo siempre trato de contestarle a todo el que me escribe, siempre lo trato de hacer. Okay. Y siempre le mando sus gracias. Y de eso doy fe yo, porque cada vez que lo escribo eres muy accesible. Siempre trato, ¿sabes? Si alguien compartió algo con nosotros, gracias, ¿sabes? Siempre se lo digo. Gracias porque, ¿sabes? Es un cariño, ¿verdad? Y cuando hay cosas negativas, ¿verdad? Tamara sabe, yo le empiezo a decir, no conteste, olvídate. La verdad es que nos balanceamos, porque a veces cuando este está a punto de dar el botón, yo yo vengo bajito, y cuando yo estoy por acá, él ese día está bajito. O sea, que No, pues está bien, uno no puede gustarle a todo el mundo y tú sabes. Y Triam es bien político, o sea, que lo hemos integrado muchas veces en está tan bello, pero es que me lo imagino correcto. tan chiquito que yo lo vi. Podrías, pero no deberías, y yo, ok. O sea, que él es el freno tuyo. A veces. Ok, mira eso, qué poder tiene ese niño. ¿Qué te ha dado? Bueno, Tamara, bueno, todos los dos, porque esto es de los dos. ¿Qué te ha dado y qué te ha quitado el baile? Te dije que me estaba preparando. Me ha dado literalmente una forma de vida. Claro. Porque todo, desde lo personal y lo profesional, en el sentido, sí, lo personal, porque es algo que me apasionaba, no es lo que yo planeaba hacer. Me hubiese encantado estudiar veterinaria. ¿Sí? Pero no hubo la babilla de irme, ¿sabes? Iba por esa línea y la decisión era que me tenía que haber ido a Puerto Rico si seguía con miras a eso. Yo estaba igual en biología, me faltan 5 clases para en algún momento, si Dios permite, terminar ese bachillerato. Wow. Pero son las 5 clases más odiosas. Química orgánica 1 y 2, bioquímica, biología celular molecular, y el último inglés que es un SI, que es una bobería. Pero por eso están ahí. Y no va a pasar, porque en ese momento yo haciendo bachillerato viajaba mucho con Manny, viajaba con Anita, viajaba con artistas, y era un momento donde tenía que tomar una decisión. Y gracias a Dios, mi mamá me dio ahí esa luz, ella fue bailarina profesional, de que para ese tipo de baile comercial sí hay una fecha de expiración, los estudios van a estar ahí.
Y aunque ella sí terminó su bachillerato antes de irse como bailarina profesional, yo tuve esta oportunidad a una edad mucho más temprana que ella. Eso que aproveché la oportunidad. Fíjate, y esa a lo mejor puede ser un arrepentimiento no del todo, sí y no. El no haber terminado la universidad corrido temprano, para no estar arrastrando esa inseguridad, ese bultito de contra. Me encantaría tener el diploma, independientemente que lo cuelgue en la pared o que no, o que lo utilice para algo. Sí, pero es darle fue final. mucho dinero, muchos años invertidos, no es una carrera fácil de estudiar, biología requiere, y lo hice por muchos años a la medida que igual viajaba, bailaba, todo, pero pues no fue. ¿Algún día te ¿Y qué animarás me a ha dado el terminar? baile? Todo eso, ¿qué me ha quitado? Pues mira, te soy sincera, que no fue nunca porque me lo obligaron, pero algo de lo que me encargo que mi hijo tenga, me hubiese gustado tener más infancia, más adolescencia, recuerdos de esa etapa que no hubiese sacrificado por estar ensayando. El no tenerme que ir temprano de la fuga de high school, o el poder ir a tal cosa, o el poder ir a un talent show, a tal. Y siempre era literalmente la pauta para allá 10, no puedo, tengo ensayo. No, Pero eso empezó a muy temprana edad, eso que me perdí muchas cosas. Sí, Tito. Bueno, a nosotros, yo entiendo, o sea, cuando digo a mí, digo nosotros, porque nos ha dado una forma de vida. Definitivamente vivimos full completamente del baile. Ahora he tenido una bendición grandísima con otra oportunidad de trabajo, pero no dejo de hacer esto. Creo que tener la oportunidad de trabajar haciendo lo que te gusta, lo que te apasiona, hacerlo con mi esposa, hacerlo por nuestro hijo, pues yo creo que nos ha dado prácticamente todo, ¿verdad? ¿En qué nos ha quitado? Pues tiempo con Triam, ¿sabes? Tiempo con el nene. Realmente esa yo creo que ha sido la parte más difícil, porque por los fines de semana él tiene su es atleta también, tiene su deporte, nosotros estar ahí pegados así con el teléfono porque un papá lo puso, espérate, el live, y estamos así corriendo entre aviones o en un brequecito para ver si vemos el juego. Esa parte... ¿Te hubiese gustado pues, ser un papá más presente en el sentido bueno, de no, que... igual, o sea, igual estamos. físico, igual o sea, estamos. como, Sí, pero pues sí, nos ha quitado un tiempo que yo creo que en la vida uno tiene diferentes motivaciones para lograr hacer las cosas. Y yo creo que hoy día nuestra mayor motivación, o hoy día no, por todos los años que ha estado Triam, nuestra motivación del baile y querer seguir trabajando y hacer las cosas lo mejor posible, nuestro motor es Triam. Y entonces, pues, definitivamente a veces no tener la oportunidad de poder estar ahí todo el tiempo como quisiéramos, pues esa pero es él la lo parte más entiende, difícil. se ve un chico muy bueno. Y gracias a Dios tenemos un support un support network de nuestra maravilloso. familia, la mamá de Tamara. La logística y tiene que ser... mi papá y mi mamá. Los abuelos. Por eso están ahí para lo que uno necesite, recoge, son el otro te fabulosos. lleva. Sí, pero y las amistades alrededor como también, o sea que pues gracias a Dios tiene en esa 1000 parte. titis y 1000 tíos que desde la barriga están ahí que necesitas, cuando necesitas. Pero te voy a decir, hace años no lo veía porque sí lo veo en las redes sociales y todo eso, pero ayer cuando lo vi, él fue de lo más chévere y hasta me, hola, ¿cómo estás? Y yo, wow, o sea, porque los chicos, de verdad, se nota que ha tenido una crianza en amor y se le ve lo claro en la mirada. Y esa parte, no todos los chicos hoy en día, pues con las influencias que sabemos que hay por ahí, están. ¿Qué es lo más difícil de ser tú? Tamara dice, ay, nena, ¿pero qué te pasa? Es difícil de ser yo. Sí, porque a veces uno dice, ay, Dios mío, no sé. Ay, Sonia, esas preguntas rebuscas difíciles. Bueno, por eso es lo que la gente quiere saber, cómo piensan ustedes. Hice la asignación, no puedes decir que no. Es más difícil de ser yo. Bueno, lo que Tamara piensa, yo creo que de mi parte, a mí me gusta tratar... Tú tienes las expectativas muy altas con la sociedad. Sí, ¿verdad? Se la puedo contestar de la arranque. A lo mejor pueden contestar tú la de él. Exacto, siempre digo, mi amor, no porque tú obrarías así o porque tú reaccionarías así, quiere decir que los demás, para ellos, eso es la reacción inicial o la lógica o la línea de pensamiento. Y esa parte, ¿verdad? Porque a veces pues me decepciona ciertas cosas. Sabes que nos pasa mucho y también lo político a veces en el país, la situación de cómo están las cosas. Y tratar de encontrar yo siempre, o sea, no me gustan las controversias, no me gustan todas esas cosas negativas, ¿verdad? Entonces siempre trato de mirar la parte positiva y a veces no... A veces es difícil. Incluso en posiciones, ¿verdad? De liderazgo también. Pero ¿por qué vamos a estar peleando aquí? Vamos a pensar mejor cómo resolvemos. Entonces nos dejamos llevar. Y esa parte, pues a veces es un poquito difícil porque me gustaría poder inyectar un poquito más de eso y a veces no sale, pues. Pero esa es mi manera. Y ya entendí
que yo no la voy a cambiar porque no me hace feliz hacerlo de otra manera. Ok. Así que en ese sentido, esa misma. Bueno, que yo sepa, yo no tengo otro amigo en el universo entero que tenga en su celular el número de Víctor Manuel, el número de Gilberto, el número del combo. ¿Cómo se siente, cómo se siente estar rodeado en esa, ¿verdad? Allá que puedes llamarlo por teléfono y te responden? Yo no me imagino eso. No, pues, La primera vez que sonó el teléfono era Gilberto o eso, Víctor. eso ha sido una bendición. Primero, la oportunidad que hemos tenido Sí. de poder ser los coreógrafos de Gilberto, de Víctor, del combo. Yo sé que Tamara bailó primero con Víctor también, ¿verdad? Cuando Sí, muchos años Sin atrás. saber Sí. un carijo de salsa. Esta fue una oportunidad que me dio Nelida Santa Rosa en aquel momento. Me vio un concierto de Nita Nazario. Se me acercó, nena, ¿cómo tú te llamas? Tú me gustas, vas a bailar aquí. Yo no sé bailar salsa. No importa, eres perra. Y yo, ok. Ok. Sí, pero, o sea, de la India, de Tito Nieves, bueno, de todo, Michael Sí. Suárez, de todo, El El Charlie, Canario. Sí. Canario, incluso Canario, la Miranda. generación de ahora como Norbert o J. Ruiz, bueno, todos ellos. Yo tuve a Primero Geraldo la en el podcast también, sí. sí, la parte de una satisfacción de trabajo y agradecimiento eterno a todos ellos que han contado con nuestro trabajo para sus trabajos, ¿verdad? Y eso, pues, poco a poco ha llevado a una relación de De amigos amigos. que compartimos muchas cosas, muchas pasiones de cosas que nos gusta, que comentamos. Y hoy por hoy, realmente, o sea, yo no tengo más nada que decir que agradecimiento a la vida que nos haya dado esas oportunidades, porque aunque tengo todos esos teléfonos ahí, los puedo llamar en cualquier momento. Cuando yo recibo una llamada de ellos o unas felicitaciones, Es igual una o fan enamorada. yo termino igual, ¿sabes? Es la misma emoción. Tamara, Por mira, eso te pregunto. no, Porque... me emociona igual porque yo soy fan de ellos. O sea, a veces yo estamos en el mismo trabajo, estamos ahí en un concierto con ellos ahí trabajando y de momento hicimos nuestro trabajo y está todo el estrés de trabajo y de momento me siento al lado y estoy así como que, Dios mío, gracias por dejarme bailar con este tipo o esta mujer que yo tanto admiro en esto y veo todo lo que hacen. O sea, realmente ha sido una súper bendición poder trabajar con ellos y hoy día poderlos llamar amigos y compartir tantas cosas que si yo no tuviera más nada, si ahora mismo no tuviéramos más que trabajar con ellos, yo no tengo más que agradecimiento Claro. y seguir manteniendo esa linda amistad. O sea, poder compartir cosas sencillas. No, la verdad no tengo ni cómo expresarlo, la emoción que me da poder Y tener hablando eso. de emociones, así mismo me emocioné yo cuando en un momento dado vi haciendo el holograma de Aníbal Vázquez. Pues, Y yo, wow. Y de momento abro los otros días en las redes sociales y te veo dando una clase de baile en la despedida de año. Y yo, ¿qué más te falta? Ajá, no sé, de lo que Dios quiera ahí para Ser nosotros. cantante. Ser cantante. Lo fue, pero Bueno, me acá sí. molestando yo. Combo, él sueña con retirarse siendo cantante del gran combo, No, ya por sabes. favor, coach. Siempre No, lo íbamos no, a no. decir, yo me retiro ahí feliz. No. Porque los vemos y obviamente igual uno siente esa Claro, sí. admiración eterna y qué No, más ya que hice eso. grabar mis cositas ahí con Papi, pero eso no, esos son talentos que se tienen o no se tienen. Yo, ese no tengo. Yo puedo hacer un corito ahí, me pongo con Papi, que gracias a Dios estoy en esto metido por mi papá y mi mamá, ¿verdad? Pero no, hasta ahí yo respeto esa parte. Ok. Tamara es la jurado de hierro. Todo el mundo lo sabe. Y si usted no sabe, ¿usted en qué Pero ya mundo, ni en qué universo tanto. usted vive? Ya, no, o sea, ha suavizado, ha suavizado. Suavizado. Pero ¿por qué tú crees que la gente piensa eso a pesar de que ha suavizado con los años? Porque la gente sigue poniéndote ese label. Bueno, sigo siendo exigente, sigo siendo sobre todas las cosas bien firme en el mantenerme que ante todo sea la ética y sea justa con los competidores. Me gusta lo que me guste, el ser en eso así. No dejarme doblar, ya sea por influencia, por situaciones personales, porque no es justo. Y en eso me gusta. Y lo otro, en que siempre cuando yo hablo con los competidores, se las voy a tratar de decir de forma que lo entiendan y que saque su mejor. Que puedan entender que el mensaje viene de un ideal para que usted pueda seguir creciendo, darles una herramienta para mejorar y no pasarles la manita. Ahora pues a algunos ya sé que les tengo que pasar la manita para que el mensaje llegue de la misma forma y la reacción no sea adversa. Pero quiero ser exigente también porque entiendo que en esta industria hay mucho que aprender, como hay mucho que ofrecer y como tenemos mucho que probar en comparación con otras industrias que no tiene esa credibilidad a nivel internacional
para uno poder decir, mira, estamos a la par con estas otras cosas. Y en eso hay que exigir. Y como yo también me voy a poner exigente, no olvides suscribirte, darle like, compartir, porque esto va a seguir creciendo, usted quiera o no. Ok, si están de acuerdo, ustedes que están en todos los congresos, han logrado hacer un punto de giro que no todas las parejas o mucha gente como nosotros del old school han logrado. Estar vigentes y que los conozcan, como diríamos nosotros, los viejos y los nuevos. ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo ha llegado a ese punto de giro? ¿Cómo fue el momento en que logramos pasar de esa generación donde estábamos primero los que estábamos y lograr seguir igual de activos, vigentes? ¿Qué hicieron ustedes diferente que el resto de nosotros no hicimos? Porque me quedé como que, Bueno, yo creo que oportunidades igual. sí, no, bueno, es algo que también que nosotros o sea, poco a poco nos dimos cuenta también, ¿verdad? Porque hubo muchos años en que nosotros decíamos, bueno, ¿hasta cuándo nosotros estaremos haciendo esto? O hasta cuándo podremos mantener este ritmo, o realmente podrá ser posible seguir, o nos seguirán contratando, ¿sabes? Entra toda esta duda. Incluso cuando vino la pandemia, yo decía, bueno, si Se se acabó. querían eliminar de nosotros, si se querían zafar de nosotros, este es el momento que no nos contratan más y ya. Todo el mundo Pero- estuvo de todo el mundo se detuvo. Pero salió la pandemia y gracias a Dios, por eso nosotros siempre vivimos en esto agradecidos de todas las oportunidades y la oportunidad de trabajo que nos da. Pero no es, pero eso viene acompañado de una responsabilidad y una responsabilidad artística en el trabajo y de preparación. Entonces, yo no sé decirte qué hicimos que los demás no hicieron, no lo pondría así, pero sí te diría que nosotros tratamos de hacer. Y tratamos de hacer es que no importa cuando fueron pasando que sigan pasando las generaciones, nosotros seguimos aprendiendo de los que venían y aprendiendo de los que estaban. Y entonces, no cerrarnos a que la manera de nosotros es la única y la única verdad absoluta y darnos oportunidades a que la evolución que venía pasando eh, era también válida porque tenía su fundamento y los respetábamos también. Entonces, de ahí poco a poco seguimos aprendiendo de lo que va pasando nuevo, perdón, de lo que va pasando nuevo, pero a la misma vez nosotros seguimos preparando para hacer una referencia de ayuda a esa otra generación. Y eso pues nos llevó también a diversificarnos un poquito, nos empezamos a poder entrenar más para poder llevar el mensaje, cómo íbamos a hacer algunas certificaciones en SADSA, certificaciones en jurado, entrenar a otros competidores, entrenar a otra generación. Y eso pues yo creo que nos diversificó un poquito en esta comunidad que poco a poco nos seguía abriendo las puertas y siempre entendiendo que las cosas van cambiando y van evolucionando Claro. y hay que mantenerse. Yo lo comparo por ejemplo, con grandes artistas que que son los mejores ejemplos con eso mismo que te puedo decir, con el Gran Combo, con Gilberto, con Víctor. O sea, siguen entrando a la otra generación, ¿verdad? De su manera, jamás y nunca no estoy comparando con ellos, pero la mentalidad de no cerrarme a que lo que nosotros hacemos es lo único que existe y lo demás no sirve. Claro. Yo no estoy diciendo que eso fue lo que pasó con algunos otros compañeros, simplemente que siempre nosotros hemos estado abiertos a esas nuevas formas. Pero O para sea, que tú veas, y sin valorarla. contestarme, me contestaste. Ahora, ¿creen ustedes que ahora hablando de los congresos y pues ya entrando un poquito más a lo que nos cruje, ¿verdad? Que a lo que hacemos, que a lo mejor en el congreso debería haber como un balance un poquito más entre los talentos? Porque muchas veces todavía hay mucha gente que es muy capaz de hacer cosas, de enseñar cosas, de traer a lo mejor la raíz, porque recuerda que según también como va pasándose de generación en generación, es como el chiste, yo te digo algo y tú se lo dices al otro, se lo dices al otro, cuando llega allá, Se llegó diluye. otra cosa. Entonces, como que referirnos un poco a lo que todavía están capacitados, porque a veces se les trata como que ya están caducados. Entonces, hay muchas, pues no sé, muchas etnias que les rinden honor a los ancianos, o sea, y les dan ese respeto, pero en este mundo del baile a veces no es tanto. Y Tamara dice como que,
¿Ves? Por ejemplo, yo sé que han habido controversias y eso no, perdón, y yo Sí, sigo sí, dándole sí. el micrófono y me van a matar, pero yo sé que, por ejemplo, unos maestros, pues como un Stacy, perdón que lo mencione, pero que son personas que son tienen una sapiencia muy grande y casi no lo vemos en congreso, no se le llama, no se le da porque él tiene muchísimo que aportar. Entonces, por decir un nombre así, pues, Ujú. relevante. Entonces, ¿creen ustedes que a lo mejor, pues, para estos Bueno, si la pregunta es que promotores, si debe haber un balance, claro que debe haber un sí, balance. Yo creo que hay gente todavía que tenemos la bendición de que están vivos, que son grandes claro, referentes y grandes y personas que gracias a que estuvieron ellos, estamos claro, nosotros Ujú. y vienen gente después. Así que si hay la oportunidad de poder contar con ellos, pues claro que todavía tenemos la oportunidad de poder seguir aprendiendo. Y claro, me encantaría que todavía pudieran contar con muchos de ellos. sí, Pero, por otro lado, también te menciono que es importante que estemos abiertos y todavía a este punto, ¿sabes? Porque nosotros a lo mejor no tenemos 70 años, ni 60, pero ya el año que viene yo cumplo mis 50, ajá, pero, bienvenido al club. pero siempre estoy hablando de todos los que estuvieron antes que nosotros, no nos podemos olvidar. Y esto lo hago en la música también, lo hacemos en la música. Hablamos de todos los que nos llevaron hasta aquí. Hablamos de los que, La clase de con los historia que de han la estado salsa. con nosotros, pero también valorando lo que hacen los después, los que vienen detrás. Y yo creo que eso es clave. Así que si tenemos la oportunidad de poder tener gente como ellos, pues claro que sí, que sería espectacular poder tener la vieja escuela, la escuela presente y la escuela nueva, claro. Sí. Eso sería Yo, eso sería yo, el panorama ideal. yo me voy a atrever a añadir algo y a lo mejor ustedes no están de acuerdo y se vale diferir, no pasa nada. Pero yo creo que inclusive hay muchas clases que son teóricas, que son tan importantes como las clases Definitivo. y en los congresos se ha perdido mucho porque lo que queremos es ver, con todo el respeto a los grandes nombres, porque no estoy ni siquiera mencionando nada, pero ese balance, a lo mejor cuando hacemos un evento, de poder llevar para que la formación sea mucho mejor y se pueda comprender lo que hacemos. Ujú, Porque muchas veces lo que vemos es como que un copycat, copy-paste de esto y de aquello, y se va con la ligereza y lo cambiante, lo inmediatez, se va corriendo así y estamos perdiendo muchas de las cosas que deberían todavía ser íntegras para que bailemos salsa, pues como, no como debe ser, porque toda la salsa se baila bien, o sea, no, ujú, es una prerrogativa media extraña, pero o sea, que tengamos la raíz y la base para que no se pierda eso. ujú. Y eso me lleva a mi próxima pregunta. Sabor versus velocidad. Porque obviamente ustedes se quedaron tradicionales y por eso es que le llaman la bandera de Puerto Rico porque están enseñando la salsa boricua. Pero está cambiando tanto y tanta velocidad que a veces yo me quedo como que, hijo, pero bájale un poquito y vamos a, ¿verdad? Disfrútatelo. O lo que hagas allá, pues allá, pero cuando vas al piso, gózatelo. Entonces, Tamarita, háblame. ¿En qué eso? ¿Qué Pues escojo o qué pienso que como Pues exacto, no buena es, no, pregunta? no, no es que es tu favorito, pero ¿cómo lidian? Porque yo sé que ustedes también están pues coachando, haciendo muchas cosas. ¿Cómo balancean? Que Porque, son dos elementos completamente diferentes, que son fortalezas en diferentes también en claro. los bailarines. Son muy pocos los que tienen todo. Ujú, Cada cual elige qué es lo que quiere que los represente y qué es lo que le llama la sangre. Nosotros como mm, artistas siempre nos ha gustado el remeneo. A mí me gusta mucho también la claro. velocidad, pero una velocidad donde yo igual pueda cumplir con todo lo que yo quiero que mi cuerpo pueda expresar. No una velocidad que me limite a, pues aquí tengo que hacer un i menos. Todo el que me conoce y ha tomado clase conmigo me gusta la i. Ajá, Pues no, porque y más teniendo tanta música espectacular en Puerto Rico de todo tipo de velocidades, yo empujo mis límites hasta donde me permita, pero no es algo que me guste un sello que me caracterice una u otra. Si puedo incluir las dos, pues fabuloso. claro. Una cosa es lo que haríamos Tito y Tamara, que obviamente tiene una marca de mucho sabor y mucha elegancia, Ujú. pero siempre nosotros hemos empujado También lo he visto, sí, algunos, sí, ¿verdad? sí. Pero está claro, por ejemplo, Tamara es una persona que se mueve rápido. Billy siempre habla del quick twitch, ¿verdad? Del slow Ajá. twitch. Tamara es una persona que es quick twitch, ella se puede mover muy rápido. Yo no me puedo mover tan rápido. Yo me puedo mover rápido en un movimiento corporal, pero en mi velocidad de mis pies no es así. Ahora, pero cuando veo a alguien que lo hace rápido
y que se ve bien claro, y podría mencionar montones de grandes bailarinas y bailarinas, Ujú. yo eso lo admiro en cantidad, Fabuloso. ¿sabes? Espectacular. No escogería que uno es mejor que otro, simplemente lo que nosotros hacemos y Estilos. cómo yo lo puedo admirar en los demás, seguro que sí. Ok. Y hablando de las competencias, las quejas. Hemos estado sentados en mesa y sabemos que a veces 3 semanas después, 4 semanas después, todavía la gente está con las quejas. Ustedes que están en todos los campeonatos, pues de head judge, juzgando, haciendo cosas, ¿cómo lidian con las quejas? Porque yo sé que usted me está viendo y lo va a escuchar. Eso es parte de la competencia, es parte. O sea, esta competencia, yo que siempre, o sea, te hablo yo crecí en un mundo de competencia deportiva, ¿verdad? Así que esto es quién metía más puntos, quién llegó a la meta más rápido, quién brincó más alto. Y entonces eso es blanco y negro. En estas competencias, pues, están basadas en criterios de La evaluación apreciación de otros. que hay una diversidad de opiniones. Y lastima también un poquito la parte del ego, porque el que se mete a competir porque yo siento que yo soy el mejor haciendo eso. Ujú. Entonces, pues, es parte de la competencia que van a haber discrepancias y que van a haber quejas y que van a haber situaciones. Así que al principio, yo puedo decir que a mí me agobiaba bastante la situación, pero poco a poco he aprendido a lidiar con ella y entender, escuchar. No es que no me importe, todo lo contrario, cómo las puedo ayudar, cómo le puedo ayudar al competidor, si es justo la queja, si no es justa, cómo explicarla. O sea que yo lo atiendo, pero eso es parte de la competencia. Sí. Eso va a pasar sí o sí, por más perfecta que entendamos que terminó la competencia, siempre va a venir unas controversias, a quién no le va a gustar los resultados, a quién le va a gustar. Entre nosotros mismos puede existir, entre jurados y entre Tamar y yo, podemos Sí. diferir en muchas cosas. Al final, no, yo creo que era esto, ¿no? Y nos sentamos ahí, estamos un ratito. No, pero yo, Yo entonces, estaba en parte de esas discusiones también. y empezamos, ¿no? Y que ella con su fundamento y yo con el mío, y yo con el mío. Pero al final y al cabo hay que respetarnos, porque los resultados van a ser un conglomerado De todas las de opiniones de esas todos. opiniones y esa conclusión va a ser el resultado. Así que es parte de la competencia. Sí. ¿Qué opinas ahora de que, porque me he fijado que ha dado como un cambio también y casi todas las competencias tienen el mismo set de jurados? Entonces, bastante parecido. O sea, por ejemplo, los que van aquí, van allá, son los mismos. ¿Cómo el competidor se identifica o a lo mejor dice, ay, voy a ir a este evento o voy a ir al otro? Yo sé que tú estás involucrado en muchos de ellos y yo sé que algunos de ellos pues son literalmente, pues tú eres parte bien activa de la organización, pero ¿cómo lo ves eso? Yo sé que es como una pregunta Bueno, es que yo me complicada. imagino, lo primero es qué meta tiene el competidor, a qué mercado quiere accesar. Claro. Y eso es lo primero que tiene que ubicar. Lo segundo va a ser la parte económica. También. ¿Hasta dónde puedo? ¿Qué puedo hacer? Y de ahí, pues ya entonces, ya yo no creo que sea tanto más basándose en el panel. Antes sí, antes Ok. eran menos competencias y había muchos competidores que sí, que hasta mencionaban como que Sí. contra X o Y razón. Porque Pero quieren ser ahora más juzgados bien por... como esto ya se ha tornado en una plataforma tan comercial y un negocio tan grande, no nada más para los promotores, sino para los competidores que tienen la buena fortuna de que sí puedan hacer algo con ese talento y con ese trofeo, con Una ese título, oportunidad, sí. que es una oportunidad de empleo que pues estratégicamente tienen la oportunidad de escoger a qué le pueden sacar más provecho, en cuál plataforma, a cuál Eso público. que es un win-win situation. Sí, sí. Pero lo de los jurados, pues lo que pasa es que, como nosotros hablamos, Que ser lo jurado. diga. No. Tú sabes que siempre vas a medir mis Sí, palabras. claro, no, pero está bien, está bien. Aquí Pero- se vale decir todo sí, lo que tú quieras, sí, no, pero acuérdate. yo como quiera, sácalo. No, lo importante, lo que quiero decir con esto, que no era nada malo, sino que el jurado, poco a poco, uno puede tener entrenamientos que nosotros cogemos nuestra certificación, nosotros damos certificaciones, nosotros tenemos controversias con otros compañeros, hablando, sentándonos, expresando opiniones, uno va aprendiendo, pero al momento de sentarse, realmente ese es otro talento más, Claro. ser jurado. Es otro talento La más. gente piensa Y que es tan sencillo y no lo es. no es tan fácil. Y entonces, y no es tan fácil, nosotros podemos llamar todos estos años y no sigue siendo fácil, ¿verdad? Y a veces puede ser que también uno es humano, ¿sabes? No salió como uno quería tampoco. Pero tratando de ser lo más responsable posible, pues lo que pasa es que tú vas encontrando a las personas indicadas para que sean jurados,
para que, ¿sabes? Personas talentosas para ser jurados. Y entonces por eso vas a coincidir con alguno que otro talento de jurado que tú sabes que esta persona va a sentarse ahí y va a hacer su trabajo lo mejor posible bajo las responsabilidades que tiene como un jurado. No, y que lo ¿Ves? entienda con la responsabilidad. Exacto. ¿Ves? Y Porque eso pues no es tan fácil. A veces nosotros en la parte de organizadora, a veces pensamos que fulano va a ser excelente jurado, se sienta ahí y dice, ya, hermano, no lo pudo hacer. Como a lo mejor puede ser otra persona que jamás y nunca hubiésemos pensado que iba a ser y se sienta y no, como esta yo. persona, sí, no, pero yo no hubiese pensado, no era que lo hubiese pensado así No, yo tampoco, sé, pero en pero un momento dado a lo mejor la gente no tenía o pensaba que yo podía dar el calibre de sentarme y ujú, hacerlo en la mejor manera exacto, posible. y haces el trabajo correctamente. O sea, que en ese sentido, por eso es que hay un core, un grupito de personas que se han dedicado a hacer esa Sí. parte y que pues uno puede contar con ellos. La historia de la salsa, ya casi estamos terminando, no se vaya y no olvide suscribirse y darle like. Sí, es una de las clases que yo entiendo que todo el mundo debería tomar y que a veces no se le da, pues como estábamos hablando ahorita, ¿cómo es el proceso de hacer esa clase? Porque cuánta historia no solamente tienes que conocer, sino cuánto buscas, cuánto hacer todo, montar la producción de la clase. Pues ahora mismo son 20 años de yo hacer esa clase. 20 años. 20 años. Yo empecé a hacer eso en el 2004. Si usted no la ha tomado, usted se está perdiendo. Usted está viviendo en otro lado, está viviendo en Narnia. Eso, Entonces, 20 años, 2004. Y fue, siempre lo digo, por el profesor Hermes González, que fue el recurso que utilizábamos en Puerto Rico para poder dar esa historia, un historiador. Y de ahí, pues a mí me llenó la pasión de poder seguir aprendiendo de lo que la espina dorsal que él hizo, y de ahí yo añadírsela con la parte del baile, que pues por la cercanía que he tenido de personas como Gilberto, que son fanáticos de la historia, de la cercanía que he tenido de Mike, de leyendas así, pues wow. me he seguido alimentando de mucha información. Así que yo siempre lo digo, yo no me lo sé todo, y cuando estoy en esa conferencia, yo trato de hablar de hechos la mayoría de las veces. O sea, bueno, trato de hablar de hechos, y si hay alguna opinión es porque, o alguna anécdota es porque la recibí de la fuente, y trato de dar muy poco de mi opinión, si no sea de manera constructiva. Pero mira, Tamara, ¿sabes? Yo me meto y empiezo a buscar esta información y tengo un folder allí lleno y encontré esta foto, y Gilberto me envía una foto y yo le envío una para atrás, y entonces me encontré con otro que es otro historiador más y me envía esto, y ¿de dónde salió esto? Entonces es otro temita más para poder seguir. Y cuando sigo metiendo, y todavía tengo un folder allí lleno de cosas que digo, posibles temas para la conferencia. Claro. Así que es un proceso de nunca acabar, que a mí me apasiona muchísimo. Me encanta porque siempre yo he sido fanático de la historia. Uno de mis otros hobbies es el History Channel, y yo me Ok. paso metido ahí viendo cosas que me gustan de la historia. Pero hacerlo más con la historia de la salsa, pues yo cuando hago esa conferencia, realmente lo que hago es compartir la pasión que yo tengo por la Claro. historia, y especialmente por la historia de esta música y del baile, que Sí. lamentablemente hay poca documentada de ella. Sí, lo sé. Y por eso es que también estamos haciendo esto para que quede un poco, Ujú. pues, de cuando ya no estemos, ¿verdad? Bueno, Exacto. hablando de mí, cuando ya yo no esté, pues entonces dejarle algo, por lo menos a estos chicos que solamente conocen de cierta gente para el frente, no saben que hay una historia tan rica y tanta cosa que ha pasado. También sé que estás haciendo pues, bailes para los turistas en San Juan, porque también vi parte de eso, que están haciendo cosas Ah, sí. allá. ¿Eso es parte del trabajo que estás haciendo ahora? ¿O eso es otro proyecto? No, eso es un show que nosotros teníamos que se llama La Travesía de la Salsa, ¿verdad? Que lo Ajá. tenemos. Que veo a la negra Hace Glineri. Besos, bella, Sí, hermosa. Yo la y amo. cuento ahí con un grupo de espectaculares bailarines y grandes amigos, De ¿verdad? todas las edades De y todas. diferentes generaciones. Sí. Ok. Y nada, me gustaría obviamente nos gustaría poder exponer más esa producción, pero pues a veces es difícil poderla vender, pero hay sus plataformas que nos ayudan. A lo mejor no son las más lucrativas, pero creo que es una aportación importante que nosotros hacemos hacia la historia y la cultura. Y eso es una contratación que tenemos con El el municipio. municipio de San Juan en este momento, aunque lo hemos hecho en otras plataformas. Ok. Lo que yo estoy haciendo con mi trabajo como tal es, estoy como director del Departamento de Recreación y Deporte del municipio de Guaynabo, a quien estoy sumamente agradecido al alcalde Eduardo Oniz que me haya dado esa oportunidad, porque Wow. como dijo Tamara ahorita, me permite
poder vivir otra pasión mía que es el deporte, pero también poder liderar y hacer cosas que realmente son muy, muy satisfactorias en dar un servicio de calidad al pueblo, poderlo hacer desde esa posición y realmente me llenan mucho. Consume mucho tiempo. Yo aún así, gracias a Dios, él ha entendido ha entendido esta otra vida mía y tengo una cierta, ¿verdad? Libertades. Una cierta flexibilidad, pero sin dejar esto. Yo ese teléfono, yo estoy 24/7 ahí, estoy todo el tiempo disponible para esa posición, atiendo a todo el mundo como la mejor manera que lo puedo hacer y para tratar de dar el mejor servicio y Oye, que... pero qué lindo que tienes una plataforma donde puedes, no todos nosotros tenemos, vemos la situación del país y Sí. tener una varita mágica, poder influenciar y meterte y hacer cosas para los jóvenes y No, como que, qué realmente es una maravilloso. oportunidad increíble y más, y eso lo digo y Tamara lo sabe con toda la honestidad, más cuando hay un líder como él, porque es una persona recta, Escucha honesta, bien. hace las cosas espectacularmente bien De y los pocos políticos sí, que tenemos que son, definitivamente. no me lleves allá porque, No, y no quiero entrar a la parte política claro, porque yo no llegué ahí tampoco por una acción política. Yo soy el mejor ejemplo de que no fue una manera política, pero es espectacular como él lo quiere hacer y como lo hace y el equipo de trabajo que tenemos de los directores y todo, nos permite dar un servicio realmente de calidad y hacerlo bien para el pueblo de Guaynabo y cuando llego emocionado a casa hoy pudimos hacer esto con tal escuela, con tal nene, desde las cosas más básica. básicas y simples hasta cosas bien grandes y poder ayudar al equipo y ayudar al deporte y ayudar a la recreación también, que es Tanta falta que importante. hace. ¿Sabes? Las artes, eso es importante. Un pueblo sano tiene que tener Sí. eso. Y muchas veces se obvia pues que es lo primero que cortan. Ujú, Pero, ujú. ya casi estamos terminando, no se apure, no vaya a ningún lado, que es que esto está bueno. Ok, si tuvieran una varita mágica, Tamara, para quitar algo de esta escena que no te gusta, ¿qué sería? Pues mira, esta librita aquí, este chiquito acá. Esas Esta dos rugita. varitas. Dos varitas. De Eso no esta puede ser, escena. de esta escena. Porque sabemos que hay cosas que obviamente no nos gustan y poco se habla. Lo que yo quiero, mira, con esto Honestamente, sí. literalmente, perdóname, lo que no quiero es que sea una crítica, simplemente provocar la conversación. Porque hay muchas cosas aquí que no se hablan y nos están haciendo un daño terrible. Entonces, ¿qué quitarías? El exceso de machismo. Uf, Es difícil porque esta industria siempre ha sido capitaneada y caracterizada por eso, pero no hay que buscar ni rebuscar para tú ver que hay mujeres que están igual o más capacitadas que muchos de los hombres que lideran este ambiente, no nada más en cuestión de talento, en cuestión de inteligencia, en cuestión de verbalizar, de cómo se presentan, en cuestión de esas cosas de querer hacer una diferencia para bien, ya sea para hombres, para mujeres, para cualquier comunidad. Y esa oportunidad llevamos ya cuántos años, hace cuánto existe el baile de salsa. Y todavía es la hora en que la diferencia es tan poca. Mm. Y han pasado por esta industria mujeres que usted le tiene que decir usted tenga. Y aún así, yo estoy segura que nunca se les va a ver de tú a tú con otros varones que probablemente no han hecho ni la mitad del bien por esta industria. amén, dímelo a mí. Así me dicen, yo no voy a aprender estilo de caballero de una mujer. Y yo, ok, está bien. Tito, ¿qué cambiarías? No, yo creo que eso que dijo Tamara es espectacular. Sí, que esa igualdad es importante. Sí, es necesaria. Yo creo que eso, y le podría añadir en la parte de lo que estábamos hablando ahorita, el respeto y reconocimiento a los que estuvieron, Claro. y el agradecimiento. Claro. A veces creo que se falta mucho respeto a quienes estuvieron Ujú. antes ahí y no se es agradecido con los que están ahí para que uno pueda estar aquí. Hay que entender que lo que nosotros hacemos es bailar salsa. Damos un rayito de alegría, de esperanza, Cambiamos pero vidas, pero seguro. bailamos salsa. Sí. Entonces, a veces es como que La la cancioncita, película... o bájale dos que no te has Sí, inventado la cura del cáncer. Claro. exacto, No es, estás inventándote ir a la no es luna. todo eso. Entonces se ha agradecido más que otra cosa, se ha agradecido que tiene la oportunidad de trabajar, vivir, haciendo algo que nos gusta, que nos apasiona, que Dios nos dio el talento para hacerlo. Y eso es todo. Es que hay ¿entiendes? oportunidad para todos y para coexistir todos juntos. Hello. Exactamente. Ahora, algo de Tito que la gente no sepa, una cualidad linda que tenga Tito que nadie conozca nada más que tú. Uy,
busca. Y tuve Que pensando, no sepan. bueno, exacto, porque a veces hay cositas que son como Que que siempre saben, todo se les nota. todo se le Ajá. cuenta. Ay, no sé qué regala flores, qué Karen, no sé qué es. Porque yo sé algo que a Pues lo mejor mira, la gente no ese te lo sepa. hace Cano. Le fascina y lo hace de todos los colores y sabores trabajar en cosas de la casa, ya sea mezclar cemento, ya sea tirar losetas, ya sea electricidad, si no ¿Vio? sabe lo aprende YouTube, ya sea cambiar cablería de su carro. En las matas no me gusta que toque mucho, me deja las matas quietas, pero cosas de construcción, cosas Mira eso. útiles que no tienen absolutamente nada que ver con el arte, eso se los debemos a sus padres, que de familia Oso, que a los 3 varones que son, los inculcaron en que de chiquito van a aprender a hacer de todo. Qué Y nice. eso es extremadamente útil y maravilloso. Hasta Claro, yo he aprendido un economiza. poquito, yo le digo, yo viste que mucho sé ya. Pero viste que se habían Pero cosas que sí, la gente no sabe. sí, Que por eso Tito es lo un cercano a handyman nosotros sí, probado. pero la gente Pero no yo se sé otra imagina. cosa. A Tito le gusta hacer vestuarios y coser. Pues nada, También sé también, otra cosa. También. Tito, Exactamente. algo de Tamara que la gente no sepa. Oh, wow. Cocina espectacular. Ajá. Le gusta Eso. le gusta mucho cocinar. Y es súper handy con todas las cosas de decoración. O sea, Tamara de un papel empieza a hacer ahí sus Y arreglos. termina brutal. Y y todo el mundo, por ejemplo, vas a casa y todo el mundo, ¿y quién es la diseñadora aquí de esto, lo otro? No, eso es Tamara. ¿Y quién arregló eso? No, eso es Tamara, que Lo le sé porque he gusta. estado Y allí. Es muy... siempre ella con eso, incluso con los vestuarios, siempre a las amigas o colegas que tenemos, y Tamara dice, no, te haces esto así, así, asado, este peinado, esto, o sea que ella es muy creativa Produce, en cosas sí. de manualidades y todo eso. Y soñando y componiendo rimas. También, Ella fíjate. sabe Oh, soñar. Ella ¿sí? pasa, fíjate, ese soneo Debió hubiese decir sonado así. mejor así. Y yo le digo, espérate, tú le vas a decir le voy a decir Sí, los a artistas, todos pero le voy a decir cómo tú le se... vas a decir cómo soñar esta canción. Pero la rima bien, la Se le rima da, bien. se le da. Sí, y voy a añadir otra cosita que a veces la gente, por verdad, que tiene esa percepción de Tamara que es bien fuerte o esto, y realmente Tamara es una persona bien pasional. Y si tú eres muy amiga de ella, siempre, o sea, va a ser una amiga súper fiel. Y yo a veces le digo a la gente, cuando tú veas que te esté molestando, ese es momento, te está molestando, eso es que te quiere mucho. Cuando te vea que ni te habla, preocúpate, ahí sí que preocúpate. Ok. Pero, ¿sabes? Porque ella se va hasta el fin con sus amigas y sus amigos, ¿verdad? Quien está ahí es una persona que es muy, muy apasionada con las personas que quiere. Ok, mire, si usted ha llegado hasta este punto de la entrevista y se ha disfrutado de este contenido, no olvide suscribirse, darle like, compartir, porque vienen muchas entrevistas muy interesantes y que van a ser de mucho provecho para todos ustedes. Queremos darle las gracias antes de terminar este podcast a nuestros auspiciadores que con mucho gusto pues nos creen en el proyecto y nos están ayudando, y entre ellos está la Liga Latina, está Diamond Global, que es el bebé de la casa, lo nuevo que estamos haciendo, así dale una vueltita por ahí para que usted vea, y también a Ricardo Lucho, el abogado de la comunidad. Pero no quiero terminar este podcast sin darles las gracias porque nunca han tenido uno para mí. Siempre te ocupo, te llamo, te hostigo. Yo digo, ay Dios mío, él va a pensar que lo estoy hostigando mucho, pero yo creo que es el cariño y la amistad y siempre ha sido conmigo el mismo. Te conozco desde San Juan es Salsa y desde allá siempre ha sido lo mismo, y ustedes que tan gentilmente han abierto las puertas de su casa para mí y han venido aquí. Entonces, tenemos productos nuevos y los hicimos, mira, personalizados de Diamond Talks, uno para cada uno, para que lo tengan por ahí y para que siempre cuando vayan y se beban su refrigerio. Te vi el día que te vi fuera del sol y yo dije, muy bien, porque ahora va a poder sustituir y va a llevárselo, y para que sepan que se les quiere mucho en la casa. Muchas y que son muy bienvenidos aquí, y a ver si nos da una próxima conversación. Así que sin nada más que decir, espero que lo haya disfrutado. Muchas gracias a mi productor Javier. Antes que te vayas, quiero decirte que te felicito por esto, como bien ahorita mencionaste, porque estas cosas mantienen la documentación de la historia de esta música y de este baile. Así que muchas felicidades. Encontré mi esquinita, encontré mi esquinita. Gracias por contar con nosotros. Te deseamos el mayor de los éxitos que lo estás teniendo con eso. Gracias a ustedes por decir que es lindo poder compartir un rato aquí contigo. Y esto queda documentado. Sonia siempre ha sido de esas que tienen esa venita de ser mamá gallina. Yo te veo siempre buscando cómo ayudar, aunque uno no se da cuenta, mucha gente no piensa, y uno siempre busca el cómo ayudar al que pide y al que no pide.
Y hace falta más gente así. A mí me encanta esa venita de mamá gallina. Muchos que Sí, están a mi alrededor lo saben. sí. Pero ojalá sí. y hubiéramos más, Mamá no importa la gallina. generación, la edad, dispuestos a ayudar al que pida y al que no se Al que atreva a no pida, pedir. sí. Ya sea con conocimiento, ya sea con vestuario, ya sea con piedra, ya sea con un flush para la nariz, con ¿Eh? catarro, lo que sea. Así que gracias Ah, por eso, Sonia. Mira, antes de que me vaya, dile algo a tu hijo porque yo sé que esto se va a quedar para la posteridad para que lo tenga grabado. Ay, mi gordito, él sabe que lo amo. Te amamos con toda la vida y sabes que todo lo que hacemos Nuestro papá es por orgullo. ti, mi amor. Ay, amén. Así que mira, gracias a todos. Nos vemos hasta el próximo episodio. Gracias. Bye. ¿Qué tal?